Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Mi esposa permitió que su mejor amiga arruinara nuestra boda y ahora se arrepiente, pero yo ya pedí el divorcio. Nunca imaginé que algo tan simple como una propuesta de matrimonio ajena pudiera arruinar mi vida. Pero eso fue lo que pasó. Hace poco decidí poner fin a mi matrimonio y todo empezó con una sola razón. El día de nuestra boda, mi esposa permitió que su amiga Julia hiciera una propuesta de matrimonio durante la recepción, a pesar de que yo le había dicho claramente que no lo aceptaría. Mi esposa y yo habíamos estado planeando nuestra boda durante más de un año. Desde el principio todo había sido un sueño, o al menos eso pensaba yo. Habíamos elegido el lugar, las flores, la comida, los vestidos y hasta el fotógrafo. Todo parecía perfecto excepto por una cosa, la lista de invitados. Siempre hubo tensión con eso, y aunque traté de ser flexible, hubo algo con lo que no podía lidiar: Julia, la amiga de mi esposa. Julia siempre había sido un tanto complicada. No es que fuera mala persona, pero tenía una actitud egocéntrica que me sacaba de quicio. A veces me parecía que solo existía para robarle atención a todo el mundo, y aunque le había expresado a mi esposa que no me gustaba mucho su comportamiento, ella insistió en que Julia sería su dama de honor. A regañadientes acepté, pero la verdad es que nunca me sentí cómodo con la idea. Lo que no sabía era que mi tolerancia a todo esto tendría un precio mucho más alto de lo que me imaginaba. El día de la boda llegó y aunque tenía nervios, estaba feliz. Todo parecía ir bien, hasta que llegamos a la parte de la recepción. Mientras estábamos disfrutando de la presentación de fotos que habíamos preparado, que era el momento en el que pensaba relajarnos y disfrutar con nuestros amigos y familiares, Julia se levantó, tomó el micrófono y empezó a hablar. No me di cuenta al principio de qué estaba pasando, pero enseguida, el tono de su voz cambió. Pidió la atención de todos. Vi cómo mi esposa, que estaba sentada a mi lado, sonrió con esa expresión que ya conocía demasiado bien, una sonrisa cómplice. Fue como si hubiera estado esperando este momento, como si el día ya no le perteneciera a nosotros, sino a Julia. Fue como si el lugar se me viniera abajo. Julia empezó a decir cosas sobre el amor, la amistad, y luego se arrodilló frente a su novio. Lo que vino después fue aún más increíble: le hizo una propuesta de matrimonio. No podía creer lo que estaba viendo. Era el día que yo había planeado durante tanto tiempo, mi momento, y Julia estaba tomando todo el protagonismo. Pero lo peor de todo fue ver que mi esposa, la mujer con la que estaba a punto de pasar el resto de mi vida, no hacía nada para detenerlo. En lugar de reaccionar, ella solo observaba como si lo hubiera esperado. En ese momento sentí como mi corazón se rompía en pedazos. No podía quedarme ahí viendo cómo mi boda se desmoronaba frente a mis ojos. Sin pensarlo, me levanté de mi asiento y salí del salón. No sé cómo caminé, no sé cuánto tiempo pasó, solo sé que en cuanto salí al aire libre, el aire frío me golpeó la cara, pero no me importó. Mi mente solo daba vueltas a lo que acababa de suceder. Pensé que mi esposa me seguiría al instante, que vendría a disculparse, que entendería el dolor que estaba sintiendo, pero no. Cuando la vi aparecer fuera del salón, la expresión en su rostro no era de arrepentimiento sino de enojo. ¿Por qué te fuiste?, me preguntó, casi acusándome de ser el problema. Fue como si no entendiera nada, como si yo fuera el que estaba haciendo un drama innecesario. Le grité, le dejé claro lo que había pasado y le dije que Julia había arruinado nuestra boda. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi esposa no solo no veía lo que había sucedido, sino que no le daba la importancia que realmente tenía. Su respuesta me dejó helado: es solo una amiga, ¿qué importa? Ella tiene derecho a hacerlo. Me dolió y en ese momento mi paciencia se agotó. La verdad es que ya no podía más. Ya no podía seguir con alguien que no me ponía en primer lugar, ni siquiera en el día más importante de nuestras vidas. En ese preciso momento, decidí que quería el divorcio. Lo dije en voz alta, sin miedo, y la reacción de mi esposa fue la que menos esperaba. Comenzó a llorar, a rogarme, a decirme que me equivocaba, que lo resolveríamos. Pero yo ya había tomado mi decisión. Mi mente estaba hecha, mi corazón ya no podía seguir amando a alguien que me había fallado de esa manera. Y la boda que había soñado, que había planeado durante tanto tiempo, ya no tenía sentido. Mi esposa intentó explicarse, pero yo no escuchaba. Le pedí que se fuera y me dejara en paz.
Fue el final. Aunque en ese momento me sentía devastado, algo en mi interior me decía que estaba haciendo lo correcto. En ese instante supe que si no era capaz de ponerme en primer lugar, nunca sería feliz con ella. Y a pesar del dolor, me sentí más ligero. A partir de ese momento, todo se convirtió en un caos. Mi esposa intentó hacerme cambiar de opinión, pero las semanas siguientes fueron una montaña rusa de excusas, culpabilidades y lágrimas. No entendía que el verdadero problema no era Julia, sino que ella nunca me había dado el lugar que yo merecía. Mientras tanto, Julia, al darse cuenta de lo que había causado, empezó a perder a muchos de sus amigos. Algunas personas en el grupo comenzaron a distanciarse de ella, y al final, se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía borrar. Mi exesposa comenzó a ver las consecuencias de lo que había permitido, y aunque trató de acercarse a mí, yo ya no estaba dispuesto a retroceder. La verdad es que aunque me dolió mucho terminar el matrimonio, en el fondo sabía que había hecho lo correcto. Y ahora con el tiempo miro atrás y me doy cuenta de que la boda no fue arruinada solo por Julia, sino por mi esposa, quien nunca me dio el lugar que merecía. Hoy vivo en paz. Ya no hay dramas, ya no hay inseguridades. He aprendido la lección, no volveré a conformarme con menos de lo que merezco. Y aunque fue doloroso, sé que lo que viví me hizo más fuerte y me permitió encontrar el valor de dejar ir lo que no estaba funcionando. Después de tomar la decisión de pedir el divorcio, todo se desmoronó rápidamente. No fue solo la tensión entre mi exesposa y yo, sino el caos que se desató en nuestras familias y círculos de amigos. La situación estaba fuera de control, y de alguna manera, sentí que mi vida se había desviado de una forma irreversible. Pero ahora que la miro en retrospectiva, me doy cuenta de que todo lo que pasó fue, en cierto modo, un proceso necesario para que pudiera darme cuenta de lo que realmente merecía. Las primeras semanas después de que le pedí el divorcio fueron como vivir en una nube de confusión. Mi esposa trató de darme 1000 razones por las que debía reconsiderarlo, pero no había vuelta atrás. Había llegado al límite. Mi familia, al principio, no entendió completamente lo que había sucedido. Todos pensaron que tal vez estaba exagerando. Me llamaron, intentaron darme consejos, me pidieron que reconsiderara mi decisión. Pero no importaba lo que dijeran, mi mente estaba fija. Había vivido con alguien que en el momento más importante de nuestras vidas, no solo me ignoró, sino que permitió que alguien más tomara el centro de atención. Ya no podía confiar en ella. Mis amigos, por otro lado, fueron mucho más comprensivos. Cuando les conté todo, algunos de ellos ya sabían lo difícil que había sido tratar con Julia y su actitud. Me dijeron que me apoyaban, que sabía lo que hacía. Pero incluso entonces, no pude evitar preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. ¿Era esto lo que quería realmente? Estaba tan herido que ni siquiera sabía si estaba tomando las decisiones desde el lugar más sano o simplemente por pura rabia. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que la rabia era una reacción natural ante lo que había sucedido. Recuerdo una conversación con uno de mis mejores amigos, Javier, que me dijo algo que nunca olvidaré: a veces el amor no es suficiente. El respeto, la consideración y la reciprocidad son más importantes. Eso me hizo pensar. Durante todo el tiempo que estuve con mi esposa, había estado convencido de que el amor que compartíamos era todo lo que necesitábamos. Pero al final me di cuenta de que sin respeto y sin darle el valor que me correspondía, el amor no tenía ninguna base. Así que entendí que mi decisión de irme no era solo una reacción impulsiva, sino una respuesta a algo mucho más profundo que había estado ignorando durante años. Lo que sucedió después de mi separación de mi esposa fue un proceso muy complicado. La relación con Julia, por supuesto, también se vino abajo, aunque para ser sincero, nunca había sido buena. Yo ya había dejado claro, incluso antes de la boda, que no me gustaba su actitud de querer siempre ser el centro de atención, pero lo que más me molestó fue cómo ella manejó todo lo que pasó. Fue como si no le importara en absoluto lo que había sucedido. Nunca me pidió disculpas, nunca reconoció que su acto en nuestra boda había sido una falta de respeto hacia mí y hacia mi esposa. Después del divorcio, las cosas con Julia empeoraron. Algunas de nuestras amigas en común me llamaron para preguntarme qué había pasado. Parecían sorprendidas de lo que había sucedido, como si no lo hubieran visto venir. Algunas incluso trataban de defender a Julia, diciendo que ella no tenía malas intenciones. Pero sinceramente me cansé de tratar de explicar lo obvio.
Julia no entendió lo que hizo mal, y eso solo dejó en evidencia que en su mente su propuesta de matrimonio no solo era una cosa tierna y romántica, sino una forma de reclamar su protagonismo en un día que no le pertenecía. Fue cuando me di cuenta de que no solo Julia me había faltado al respeto, sino que mi exesposa también lo había hecho. En este caso, no solo por permitir que todo esto ocurriera, sino por no haberme defendido. Nadie me defendió en esa boda, y eso fue lo más doloroso. Fue como si en su mente mi felicidad no fuera tan importante como mantener a Julia contenta. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de algo que al principio me costaba aceptar: no estaba perdiendo a una esposa perfecta, sino a una persona que no sabía lo que significaba comprometerse, a alguien que no podía priorizar a su pareja. No solo había perdido mi respeto, sino también mi confianza. Fue un proceso largo de aceptación. Hubo noches en las que me despertaba con el pensamiento de que, tal vez, si hubiera hablado más claro o sido más firme, todo esto se habría evitado. Pero sabía que, en realidad, todo esto estaba fuera de mi control. Había tomado las decisiones correctas, aunque en su momento no lo entendiera. La terapia ayudó. Había decidido comenzar a ir a un terapeuta para procesar todo lo que había vivido y sobre todo para entender por qué había tolerado cosas que no debía haber tolerado. Aprendí mucho sobre los límites personales y sobre la importancia de nunca dejar que alguien te trate como una opción en su vida. Mi terapeuta me ayudó a ver que mi autoestima no estaba rota, solo estaba confundida. Durante años me había preocupado por hacer feliz a los demás, y había dejado que las personas, como Julia, aprovecharan eso. Recuerdo una sesión especialmente reveladora en la que me dijo: no se trata de lo que los demás hacen, sino de lo que tú permites que hagan. Esa frase quedó grabada en mi mente. Todo lo que había sucedido no era culpa solo de Julia, ni de mi exesposa, sino también de mí por no haber puesto límites más claros. Hoy en día, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esa boda y ese divorcio fueron dos de los momentos más importantes de mi vida. La lección que aprendí, aunque dolorosa, fue invaluable. Nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir que no merecía lo mejor. Aprendí que en una relación, no solo se trata de amor, sino también de respeto y de poner las necesidades y los sentimientos del otro en primer lugar. Si alguien no está dispuesto a hacer eso, no importa cuánto amor exista, la relación está condenada. Después del divorcio hubo un tiempo de soledad, pero también de sanación. Empecé a hacer cosas que nunca me había permitido hacer: salir con mis amigos, dedicarme a mis pasatiempos, hacer ejercicio, viajar, y lo más importante, conocerme mejor. También conocí a nuevas personas, pero no me apresuré a entrar en otra relación. Sabía que necesitaba tiempo para sanar y estar en paz conmigo mismo antes de pensar en estar con alguien más. Con el tiempo mi exesposa comenzó a entender lo que había perdido. No fue de inmediato, pero eventualmente, después de un par de meses, comenzó a enviarme mensajes. Me pedía que habláramos, que podíamos intentar reconstruir lo que teníamos. Sin embargo, ya no quería hablar con ella. Había tomado mi decisión y, aunque al principio fue difícil, entendí que lo mejor para ambos era seguir adelante. Ya no había espacio para ella en mi vida, ni para Julia. Lo que quedó fue un dolor profundo, pero también una sensación de libertad. Había cerrado un capítulo que nunca habría terminado si no hubiera sido por esa propuesta de matrimonio en mi boda. Lo que me quedó claro es que a veces, los momentos más difíciles de la vida son los que nos permiten crecer más. Y aunque al principio no lo veía, al final me di cuenta de que mi vida sin ellas era mucho más feliz. Mucha gente me dijo que había tomado una decisión radical, que el divorcio no era la solución. Pero al final lo entendí. El divorcio no fue el problema, sino la forma en que había estado viviendo, esperando que los demás me pusieran en primer lugar. Hoy en día, soy más consciente de lo que valgo, y de que cuando alguien no me respeta o no me valora, no vale la pena estar a su lado. Nunca más me conformaré con menos de lo que merezco. Al final, lo único que quiero es vivir mi vida en paz. Y eso es lo que estoy haciendo.